Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la primera clase de macroeconomía, abril 2020. Vamos a empezar con esto de las clases virtuales. Los profesores tenemos que adaptar la forma de dar la materia y hasta el orden de los temas. Así que vamos a empezar directamente por ver el tema del flujo circular de la renta y la introducción a un tema fundamental en macroeconomía, que es el Producto Bruto Interno. Para eso les voy a compartir pantalla, o sea, van a ver la pantalla de mi computadora. Alguno que me diga si la está viendo el circuito económico. Sí. Sí, sí. Ok, Sí. porque ayer grabé un video de costos y hubo una parte que no se vio lo que, después cuando lo vi grabado, no se vio lo que se tenía que ver. Bueno, este dibujo no lo hice yo, lo saqué de internet y lo copié, por eso no está completo, pero no importa. Es el circuito económico simple. Y después vamos a ver el que ustedes tienen en el primer apunte que les envié, que es el circuito económico complejo, completo, con todos los sectores. Pero recordemos desde que en microeconomía nosotros trabajamos con la lupa. El enfoque microeconómico no analiza la oferta y la demanda. Digo, si no se me entiende, por favor, alguno que me avise. El enfoque microeconómico analiza con una lupa la oferta y la demanda, y hablamos de la oferta en microeconomía o la demanda de un determinado bien. En cambio, en el enfoque macroeconómico, no vamos a hablar de la oferta o la demanda de un determinado bien, de manzanas o de peras, sino que vamos a hablar de la demanda de toda la sociedad, que se va a llamar demanda agregada, en lugar de demanda, o demanda global, lo llaman en algunos, a veces el INDEC lo llama demanda global. Y vamos a hablar de la oferta de todos los bienes y servicios, el total de bienes y servicios que ofrecen todas las empresas, y eso se va a llamar oferta agregada. Pero partamos del mismo circuito económico simple del que partimos en microeconomía. Nosotros, en este circuito simplificado, tenemos dos grandes agentes económicos. Acá tenemos a las empresas que producen bienes y servicios, y acá tenemos, en este gráfico dice hogares, que es lo mismo que familias, o, ¿se acuerdan de qué otra manera lo llamamos? Economía doméstica. Exactamente. Doméstica. Economías domésticas. Hogares, familias o economías domésticas. Son los dos, empresas y economías domésticas, son los dos grandes agentes económicos del sector privado. Después, en unos minutos que vamos ya a analizar el circuito económico completo, se agregan los otros sectores, que son el sector público, o sea, el Estado, el sector externo, o sea, el resto de los países del mundo, y el sector financiero, o sea, los bancos. Pero primero hagamos un repasito de esto, porque es fundamental tener claro esto. Las empresas, flecha roja, producen y ofrecen bienes y servicios, producen y nos ofrecen a las familias bienes y servicios. Las familias demandamos, flecha verde, compramos esos bienes y servicios y pagamos por ellos un precio en dinero. Todo esto está escrito en los apuntes. Ahora, ¿qué le falta a este gráfico para completarlo? A ver quién me responde mientras voy buscando para escribirlo. El banco y el sector externo. Los demás sectores los vemos después, pero en este circuito simple, ¿qué flecha me falta debajo? Factores de la producción. Exacto. A ver si puedo dibujar, ahí está una flecha. Las familias, está bueno el zoom, lo que pasa es que uno tiene que ir aprendiendo a usarlo. Las familias le ofrecemos, flecha azul, a las empresas los factores de la producción, tierra, capital y trabajo. Y las empresas a cambio nos pagan un Salario.
las empresas a cambio nos pagan un ingreso. ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. Las empresas a cambio de que ofrecemos los factores de la producción nos pagan un ingreso, que recuerden que la palabra ingreso se subdivide por lo menos en 3 tipos de ingreso. Para la mayoría de las familias que aportamos nuestro trabajo, la forma de ingreso se llama salario. Esta flecha azul de ingreso es el salario. Para las familias que son dueñas del capital, reciben las ganancias o beneficios de las empresas. Y para los que aportan la tierra, lo que reciben en forma de ingreso son las rentas de la tierra. Pero la cuestión, les quiero mostrar algo desde el punto de vista ahora macroeconómico, antes de ir al circuito complejo. Empiecen a pensar, ojo que al principio no es fácil, pero empiecen a pensar que si todo esto, todo ese gráfico, es la economía de todo el país, ahora lo vemos en forma global, a nivel país, macroeconómico. Entonces, acá hay un total de bienes y servicios, flecha roja, un total de bienes y servicios ofrecidos por las empresas. Acá hay un total en la flecha verde de gasto, de dinero gastado para comprar esos bienes y servicios. En macroeconomía se llama gasto al total de esa flecha verde. ¿En qué se gasta? ¿En qué gastan los hogares? Básicamente en bienes de consumo, la mayor parte bienes de consumo, y algunas familias que son dueñas de las empresas, bienes de capital, porque compran maquinarias, tractores, además de consumir bienes de consumo finales, compran bienes de capital. Entonces, en esta flecha verde de gasto, hay consumo de familia y también inversión. Ahora, retomo. Para comprar los bienes y servicios que las empresas nos ofrecen, realizamos un gasto en dinero. Y para realizar ese gasto en dinero, estoy señalando la flecha verde, necesitamos, señalo la flecha azul, necesitamos poseer un ingreso, si no, ¿cómo lo gastamos? Entonces, chicos, esto se va a poder entender más dentro de un rato, pero ténganlo en mente. Acá hay 3 flechas que son equivalentes y que tienen que ver con lo que vamos a ver como concepto de PBI. La flecha roja, que mide el total de bienes y servicios que ofrecen las empresas. La flecha verde, que mide el gasto total en dinero que las familias hacen para comprar esos bienes y servicios. Y la flecha azul, que va de empresas hacia hogares, es decir, el total del ingreso que necesitan las familias para comprar esos bienes y servicios. Y que además, ese total de ese ingreso lo obtenemos las familias porque con el trabajo y con el capital y con la tierra se producen esos bienes y servicios. O sea, el costo de esos bienes y servicios es la suma de los salarios más los beneficios de las empresas más la renta de la tierra. Ustedes me dirán, sí, todos los insumos. Pero los insumos, ¿con qué se hicieron? También con trabajo y con capital. ¿Alguna pregunta? ¿Está ahí? Esperen que voy a borrar la flechita azul, porque si no me molesta. Díganme si hay alguna pregunta. ¿Por ahora nadie quiere preguntar nada? Bueno, recién empezamos. Ahora sí, circuito económico completo. Fíjense, el circuito económico simple que habíamos visto recién es este pedacito. ¿Ven lo que estoy señalando? La relación entre familias y empresas. Es decir, vuelvo, porque como este gráfico no lo hice yo, sino que lo bajé de internet, por ahí le voy a cambiar algunos nombres para que los consulte más familiar. Las empresas nos ofrecen bienes y servicios, y las familias gastan en dinero. Ojo con los perros que se escuchan también y a veces no se me escucha el que está hablando. Me había olvidado decirles que traten de ponerlos en otra habitación. Entonces, digo,
Las familias pagan un precio en dinero por esos bienes y servicios. Es esta flechita que acá dice consumo. Consumo es lo que yo antes llamé gasto. En realidad es gasto en bienes de consumo y en bienes de capital, en bienes de consumo y en bienes de inversión. Y fíjense que hay una flechita marrón de las empresas hacia las familias que dice salario, renta, interés y utilidad. Tomemos salario, renta y utilidad. Salario de los que aportan el trabajo, renta de la tierra, y utilidad es sinónimo de ganancia o beneficio de las empresas. O sea que todo eso, salario, renta o utilidad, nosotros lo hemos resumido con una sola palabra, que ¿cuál era? Ingreso. Ingreso, muy bien, ingresos. Bueno, pero además de las familias y las empresas, está el Estado, que acá dice gobierno. El Estado le cobra a las empresas impuestos y también le cobra impuestos a las familias. Estoy tratando de señalar la flechita. El Estado recauda impuestos, recauda otras cosas también, pero básicamente impuestos. Y con esos impuestos que recauda, el Estado, me gusta más decirle Estado, el gobierno es el que administra el Estado. El Estado hace el gasto público. Con los impuestos que recauda, el Estado hace el gasto público. Ese gasto público, en este esquema, está dividido con dos flechitas. Está muy bien. El Estado le paga a las familias salarios de los empleados públicos, porque hay familias que trabajan en el Estado, docentes, médicos, militares, policías, judiciales, le paga a la familia los salarios y a su vez el Estado le hace compras a las empresas, porque el Estado también es un consumidor. Compra alimentos, compra computadoras, compra insumos, compra papelería, compra materiales para la construcción. Entonces el Estado es un agente económico muy importante también. Sigamos. Si no me interrumpen, me pueden interrumpir si quieren hacer alguna pregunta. Bancos, sector financiero. Los bancos básicamente reciben el ahorro de las familias. El ahorro es la parte del ingreso que las familias no consumen. Lo estoy mostrando en el gráfico. Los bancos reciben el ahorro de las familias y también reciben ahorro de las empresas. Abajo dice que también pueden recibir ahorro del gobierno, pero como el gobierno nunca ahorra, dejémoslo de lado eso. El gobierno tendría ahorro si tuviera superávit fiscal. Podría ser. La cuestión es que los bancos reciben el ahorro de las personas en forma de depósito. ¿Y qué hacen con esos depósitos? Más depósitos. Los bancos reciben los ahorros en forma de depósito. ¿Y qué hacen los bancos con esos depósitos? Los prestan. Muy bien. Los prestan. Ojo que ahí donde hay una flechita de bancos hacia empresas que dice inversión, en realidad es préstamo. Los bancos le prestan a las empresas, atención, atención por favor, los bancos le prestan a las empresas y cuando las empresas utilicen esos préstamos para la compra de bienes de capital, ejemplo maquinarias, entonces ese préstamo, ese ahorro se transformó en inversión. La inversión es la compra de bienes de capital en economía. Recuerden que la palabra inversión en economía tiene un significado distinto que en contabilidad. Invertir no es irme de vacaciones, invertir no es poner plata en el banco. Poner plata en el banco es ahorrar en macroeconomía. En la terminología macroeconómica, invertir es comprar bienes de capital. Y eso lo hacen las empresas. Nadie más. Por último, tenemos el sector externo, que es todo el resto del mundo. Y esto vamos a decir solo dos cositas. Es muy importante porque las empresas no solo nos ofrecen bienes y servicios a las familias que vivimos dentro del país, sino que parte de la producción de las empresas se exporta. Acá la flechita tendría que estar al revés. De las empresas hacia el sector externo. Parte de la mercadería se exporta, se vende al exterior. Y a la vez, desde el resto del mundo nos venden, entonces las empresas importan
compran mercadería importada que luego nos ofrecen a las familias. Eso es sintéticamente la explicación del circuito que nos va a servir para entender qué es el Producto Bruto Interno. A ver. Miren. Acá yo ya puse una definición, que está en todos los apuntes que les mandé, de Producto Bruto Interno. Por supuesto que hay cosas que hay que explicar, hay que detallar de esa definición, pero vamos a leerla. Dice que el Producto Bruto Interno es el valor monetario de los bienes y servicios finales, no de todos los bienes y servicios, después vamos a ver por qué bienes y servicios finales. Valor monetario de los bienes y servicios finales producidos dentro del territorio de un país en un periodo determinado. El periodo generalmente es un año porque se mide por año, aunque también lo puedo medir por mes. Valor monetario, porque yo no puedo sumar cantidad de camiones más cantidad de bicicletas más cantidad de latas de tomate. Entonces no te puedo decir el PBI en cantidad de unidades, lo tengo que traducir a pesos o a dólares. Por eso valor monetario. Voy a la última parte que es más fácil. Dentro del territorio del país, porque lo que importa cuando medimos el PBI es saber cuáles son los bienes y servicios que se produjeron dentro de la República Argentina. No importa si los produjo Ford Motor Argentina, que es una empresa que es de capital extranjero, pero Ford Motor Argentina produce dentro del país y paga salarios dentro del país. Por lo tanto, esos autos que producen dentro del país, aunque sea una empresa de capital extranjero, forman parte de nuestro Producto Bruto Interno. Se fabrica en el país. O sea, no importa a dónde reside la persona que lo produce. Lo que importa es si se produce dentro del territorio de nuestro país. Les doy otro ejemplo. Si Arcor, que es una empresa de capital argentino, de capital nacional, Arcor es una de las pocas empresas grandes de capital nacional, tiene una filial en Brasil y fabrica galletitas en Brasil, eso no forma parte de nuestro Producto Bruto Interno, lo que fabrica en Brasil. Y ustedes me podrán decir, sí, pero Arcor es una empresa argentina, pero esas galletitas que produjo en Brasil pagan salarios en Brasil, no se produjo en la República Argentina. Entonces, va a formar parte del Producto Bruto Interno si esos bienes y servicios finales se produjeron dentro del territorio de nuestro país. Y por último, ¿por qué bienes y servicios finales? Miren, nos quedan 8 minutos para esta primera parte, a ver si podemos llegar a entender esto. Bienes y servicios finales son los de consumo final, no los intermedios. Miren este cuadrito que lo tienen también en el apunte de ustedes. Supongamos que tenemos, está simplificado, 3 sectores de la producción. El sector primario o agropecuario, que fabrica, produce trigo, y acá hay una simplificación, que produjo trigo por 2.000 pesos y el valor que agregó es 2.000 pesos. Si agregó valor por 2.000 pesos, significa que no compró ninguna materia prima y ningún insumo. Valor agregado es el valor que le agregó. Y el valor agregado se mide en salarios de los que pagó a los trabajadores y beneficios del empresario, básicamente. Ese es el valor agregado. Entonces, acá la simplificación es que el sector agropecuario, el sector del trigo, no tuvo que comprar ningún insumo. Produjo trigo por 2.000 pesos y el valor agregado es de 2.000. Pero miren cómo sigue la historia. Esto es un ejemplo simple. El sector secundario, que es el sector de la industria, el sector de la harina, el sector de los molineros, compró todo el trigo al sector primario por 2.000 pesos, le agregó valor por 6.000 y su producción final fue de 8.000.
O sea, la harina que produjo vale 8.000, pero a 8.000 hay que restarle los 2.000 de insumo para que me dé los 6.000 de valor agregado. ¿Se entiende esto? Sí. Luego, el sector terciario que produce pan, produjo pan por valor de 12.000 pesos. Pero esos 12.000 tienen incluido los 8.000 de harina que le compró al sector de la harina. Entonces, en realidad, el sector que produce pan, si bien produjo pan por 12.000 pesos, solamente agregó valor por 4.000 pesos en salarios y beneficios de la empresa. 12.000 menos 8.000, 4.000. Fíjense esta suma, porque estamos por tener que terminar esta primera parte. Fíjense, si yo sumo 2.000 más 8.000 más 12.000, me da un disparate, me da 22.000. Ese valor no es el PBI, porque hay una doble o triple contabilización. Dentro de los 8.000 están los 2.000 y dentro de los 12.000 están los 8.000. Entonces no me sirve sumar estos tres. Yo tengo que sumar estos tres. Yo tengo que sumar los valores agregados de cada etapa de la producción. Los valores agregados por cada sector de la producción. Eso me da 12.000 y no es casualidad que la suma de los valores agregados coincide con el valor del bien final. ¿Se dan cuenta? Ajá. Sí. Por eso decimos, y vuelvo a la definición para terminar esta partecita, que el Producto Bruto Interno mide el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos dentro del territorio del país. No se incluyen los bienes intermedios o los insumos que utilizamos para fabricarlo, porque si no estaríamos contabilizando 2, 3, 4 veces la misma cosa. Yo tengo, mientras Zoom no me corte, para repetir y tratar de aclarar esto, yo tengo dos formas de medir el PBI. O sumo los valores agregados de cada empresa, de cada sector de la producción. Ahí lo marqué. Sumo 2.000 más 6.000 más 4.000. Sumo los valores agregados. O si no, directamente tomo el valor de los bienes finales, de aquellos que se destinan al consumo final, descartando los intermedios, que serían en este caso la harina y el trigo. Ojo, que lo que es un bien final depende, porque cuando la harina la compras en una góndola de supermercado, ya no es un bien intermedio, es un bien final. En el ejemplo que yo puse, la harina es un bien intermedio, pero a veces la harina es un bien final. Bien, díganme si hay alguna pregunta, porque hasta acá llegamos con la primera parte. Perfecto. Bueno, corto la grabación, igual no me voy, y seguimos en un ratito con la segunda parte de la clase.